muchos hemos acudido a la institucionalidad. Muchos están en los tribunales, muchos están apelando al gobierno, muchos están en juicio. Lo que es claro es que ha habido una cierta urgencia al respecto. ¿O acaso los hermanos Lafkenche no fueron al Congreso a pedir la ley Lafkenche para lograr cierto control sobre los espacios marinos protegidos, las áreas costeras? La ley de pesca no resultó. No están reconocidas las cuotas ancestrales de los pueblos originarios. Sí la de las 7 familias, pero no la de los pueblos originarios. Nosotros, como andinos, tuvimos la posibilidad de colaborar con el pueblo Rapa Nui. Ustedes saben que el pueblo Rapa Nui está a 3.800 kilómetros de distancia. El hermano Rafael Tuqui, con el cual tuve la oportunidad de viajar a Bolivia, yo le redacté la demanda de descolonización. ¿Cómo? El Comité de Descolonización de Naciones Unidas. El Comité de Descolonización es un organismo, uno de los organismos raros que existen desde los años 60 de Naciones Unidas, que tuvo un rol político muy importante a nivel internacional para liberar casi todo el África y la mitad de Oceanía en los años 60. Y todavía existe. Los hermanos Rapa Nui desde los años 60 dijeron, oye, pero vamos al Comité de Descolonización. Nunca lo habían hecho. Nunca habían tenido una demanda, nunca habían tenido conversación. Yo redacté una demanda. Redacté un escrito de 90 páginas. La presentamos con el hermano Rafael Tuqui al embajador de Bolivia, al cónsul general. Posteriormente ella nos invitó, se la presentamos a Leo Morales. Ahí está. La tomó Indian Law, que es una gran ONG internacional, y con los hermanos Rapa Nui la están trabajando a nivel internacional en la ONU. Bienvenido sea. Era un trabajo que justamente tenía ese destino. Ver quién lo presenta efectivamente. Bienvenido sea, ahí está. Para la ley Monsanto, también acudimos a la institucionalidad. Fuimos al Tribunal Constitucional, cara dura. Nos firmaron la demanda 17 senadores. Senadores que no necesariamente estaban de acuerdo con nosotros. Pero en virtud de la presión de los ambientalistas, y también de la presión del mundo indígena, logramos que firmaran. ¿Y qué tanto? Si alguien tenía que hacer algo, ¿no? Porque si no, al día de hoy tendríamos una semilla con una legislación horrorosa. Y tal como dice el Peña, claro, te hacen pagar con tu tierra. ¿Qué es lo que pasa con los indígenas de México? ¿Qué es lo que pasa con los pueblos originarios de la India? Oiga, usted está plantando una semilla que cuesta. No, si yo no le he comprado, usted no. Es que usted tiene un cultivo al lado, entonces seguramente se contagió. Pruébelo. No, usted tendría que. No, pruébelo usted. Aquí tiene una multa. No la pago. La pido judicialmente. El juez sentencia en contra del campesino indígena o el campesino originario, le cobra una multa impagable. Esa multa no la puede pagar el campesino y tiene que terminar pagando con la tierra y con el agua. Entonces los campesinos pierden el cultivo, pierden la tierra y pierden el agua por una demanda que no saben cómo le llegó. Y lo mismo quieren hacer en Chile bueno, lo quisieron hacer con la ley Monsanto y ahora lo quieren hacer con la ley de pesca, con la famosa ley Zúñigo. ¿Qué es la ley Zúñigo? Subsecretario Bachelet, Raúl Zúñigo, exdiputado, subsecretario de Pesca, presentó un proyecto de ley para subirle las multas a la pesca ilegal. ¿A cuál pesca ilegal? A la pesca ilegal de la ley de pesca. La ley de pesca no reconoció la pesca indígena, por lo tanto la pesca indígena es ilegal. Desde 24 a 69 millones, ¿qué pescador va a poder pagar entre 24 a 69 millones de pesos? Va a pagar con el barco, o va a pagar con lo que sea, o sea, no va a poder volver a meterse al mar. Y a pesar de que la Bachelet lo echó, porque el subsecretario Zúñigo tenía plata de las pesqueras financiándolo a través de su señora, reportaje de CIPER Chile, no estoy diciendo nada injurioso o algo que haya inventado yo, reportaje de CIPER Chile, lo echaron por eso. A pesar de eso, la Bachelet siguió con el proyecto de ley de su subsecretario y le puso urgencia en vacaciones. Y así nos pedían que votáramos por Guillermo. Y nosotros decimos, ya, perfecto, pero cambien eso. Hasta el último momento, muchos de nosotros estuvimos pidiendo, oye, pero si quieren que votemos por ustedes, saquen esa cuestión. ¿Por qué le dan urgencia al código de agua en vacaciones? O sea, quieren mandarse un punta Peuco, y les hago la lista, porque nosotros en ese tiempo hablamos de las leyes de amarre de Bachelet, ahora en todas las vacaciones. Ley Zúñigo, código de agua, ley de biodiversidad que no reconocía el autogobierno de los parques nacionales, y para más remate nos cobraban por visitar los parques nacionales. A los indígenas no iban a cobrar por visitar nuestro propio territorio si coincidía con parque o con reserva. Y la última era el Consejo Pueblo.
nosotros tenemos organizaciones que agrupan muchas comunidades, algunas de ellas funcionan ancestralmente como el Consejo General de Cacique Chiloé desde el año 1600 hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, y en vez de reconocer al Consejo de Cacique, al Consejo de Pueblos Licanantay, en vez de reconocer al Consejo Nacional Aymara Itaparinacota, en vez de reconocer al Jonui, Rapanui, a la identidad de las Queche, no, el gobierno nos quería formar consejos paralelos, y a esos paralelos le están dando facultades de gobierno. Y se empieza a reconocernos a nosotros, nuestras organizaciones tradicionales, están reconociendo consejos paralelos para eludir lo que se llama el bypass. Entonces, en definitiva, yo creo que en este ciclo de aprendizaje, particularmente el personal, no puedo hablar de otra cosa, el mío, en los últimos 15 años, se resumen dos cosas. Uno, todo se hace en virtud de la ley, como dice el hermano Julio. Sí, por lo tanto, la idea sería operarlo antes que la ley se apruebe. Tenemos que hacer un control, no digo democrático, que no existe eso, pero un control político, ¿cómo poder decirlo?, de activismo indígena y ciudadano del Congreso Nacional. Si no aprueban las cuestiones en vacaciones, aprueban las cuestiones durante un partido de Chile, cuando estemos en la final, y pasa la final, pasa el carnaval y te encontráis con todo privatizado. No hemos hecho hasta ahora un control eficiente de los proyectos de ley que están en trámite del Congreso Nacional. Lo que yo denominaría, y lo vengo denominando desde el 2005, que publiqué un trabajo de 80 páginas para el Consejo Nacional Aymara, para la Guargache de acá de Santiago, un montón de organizaciones. Hacer un frente interno. No solamente apelar al derecho internacional, cuando ya se aprobó el proyecto de ley, tratar de solucionarlo de alguna manera antes. Y en segundo lugar, ustedes ven la experiencia internacional que existen organizaciones que agrupan a todos los pueblos indígenas de un determinado país. Está la Coica, está Ecuarunari, ustedes ven Brasil, Colombia, Ecuador, hay organizaciones nacionales por el general. Acá en Chile no hay. No hay. Intentamos formar una, POU, Pueblo Originario Unido, del año 2012. Llegamos de Arica a Chiloé. Vamos a sacar una a Sodepro. De Arica a Punta Arenas, vamos a ver cómo nos va. Lo que sí estamos claros es que es una pelea a largo plazo. El cuetazo no sirve. De a poco. Lento, yo creo que ahí está la estrategia un poquito para triunfar. Que el colonialismo es dañino y es nuestra bandera de lucha, por cierto que sí. Está el lamentable y terrible asesinato de la hermana Macarena Valdés. Pero ustedes le preguntan a otros pueblos también, están tapados a muerte, Mira, tú hablas con el hermano Sergio Campuzano de Guascualtino. A mí me mataron a mi papá, me lo envenenaron. Y paro ahí. Ustedes hablan con esta hermana quechua, quizás mejor que no la puedo. A mi hijo me lo mataron. A la misma hermana Verónica Enrique de Vallejo les tiraron 2 sicarios que confesaron en juicio ser sicarios, contratados por un terrateniente alemán, para matarla por un proceso de recuperación de tierra. Tuvimos que poner la fiscal nacional, para eso no sirven los puntos, ¿se entiende? Le pusimos al fiscal nacional para poder lograr vigilancia policial de la hermana y que no la mataran. Los sicarios confesaron que habían 10 millones por la cabeza de la hermana. Desde el colonialismo mata, por cierto que mata. ¿Por qué? Porque hay plata. Todo es dinero. Y nosotros tenemos un precio, todos, lamentablemente, al sistema. En vista del tiempo interesante que vamos a hacer